Hola, buenas noches. Gracias. Entonces, si os parece bien, invocamos al Espíritu Santo en mi idioma, como nuestro querido amigo José nos ha dicho. Voy a empezarlo entonces en el idioma portugués. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da la terra. de la tierra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amén. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Danos hoy nuestro día de Cada día. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación del mal. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. São Paulo Apóstolo, Ruega por nosotros. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén. Amén. Bueno, yo tengo la certeza que el Espíritu Santo entiende todos los idiomas, así que rezalo en mi idioma, el Espíritu Santo, yo creo, todos creemos que estará con nosotros y yo bien preciso que Él esté conmigo hoy. Bueno, queridos amigos de este magnífico grupo, cursillos y cursillistas, en primer lugar, quiero enviarles a todos un gran abrazo de amistad desde las hermosas islas de las Azores, que pertenecen, como nos ha dicho José, a Portugal y que se encuentran justo en el medio del Océano Atlántico entre Europa y América. Muchos ya me conocen, pero me gustaría decirles que mi nombre es Fausto Damaso, como pueden ver en la pantalla. Nací en Lisboa, capital de Portugal, y a los 5 años me fui a vivir al norte de Portugal, al hermoso pueblo de Caminha. A la edad de 17 años, en el año 1981, ingresé en la Fuerza Aérea Portuguesa, donde realicé la mayor parte de mis estudios y fui destacado a la conocida Base Aérea de Lajes, donde realicé toda mi carrera, fuera del tiempo, claro, que hice los estudios, porque esos lo hice fuera de esta isla. Hoy, con 56 años de edad y 39 años de carrera militar, llevo desde diciembre del año pasado en retiro previo, que es un periodo antes de me jubilar. Así que estoy muy bien, con la gracia de Dios. Estoy casado con María José y vivimos nuestro cursillo. En 1997 yo viví el 118 de hombres de las Azores y ella el 112 de mujeres de las Azores. Llevamos 34 años de casados, tenemos 2 hermosas hijas y una nieta con 2 años y medio que tendrá un hermanito, si Dios así lo quiere, a fines de octubre. Bueno, con mi presentación hecha y deseando no aburriros demasiado, permitan, antes de empezar a compartir mi charla, dar una palabra de amistad y de gratitud a todo el staff de este grupo por la iniciativa en tiempos de pandemia, pero con muchas ganas de que siga continuando después para poder reunir amigos de todo el mundo a través de este magnífico medio que es la comunicación digital. Gracias por la invitación y gracias por aceptarme en este grupo. Una palabra también de agradecimiento y amistad a todos vosotros, los participantes que durante todos estos domingos mantienen su presencia asidua, siempre en una atmósfera de sincera amistad y que para mí siempre es un placer ver y revivir. Muchas gracias y yo doy gracias a Dios por todo esto. Antes de comenzar a compartir el rollo de hoy, que se llama, como ha dicho José, estructuras, retos y oportunidades, permítanme decir también que
dado que mi idioma es el portugués, intentaré hacer todo lo posible para que me entiendan, ya que estoy compartiendo esta charla en vuestro idioma. ¿Me entienden? Gracias. Los pido perdón si uso una palabra que no significa exactamente lo que pretendo transmitir y que puede tener otra traducción o otro significado en vuestro idioma. Perdón, amigos, perdón si sucede. También tengo que deciros que no seré yo la mejor persona para compartir este rollo, ya que sigo siendo, no queriendo hacer comparaciones, sigo siendo un aprendiz de cursillos. Pero intentaré hacer el mejor para os ayudar a reflejar sobre este tema pensando juntos en ello. Luego, decir que lo que voy a compartir no pretende de ninguna manera generar controversia ni crear confusión, ni señalar con el dedo a nada ni a nadie, sino que solo tiene la intención de manera clara de indicar que no deben ser y que deberían ser las estructuras según el carisma fundacional de Cursillos, un carisma que el Espíritu Santo ha infundido en nuestro querido amigo Eduardo Bonin Aguiló, un carisma con el cual me identifico mucho y que sigo siempre más y más tentando entenderlo todos los días un poco mejor y lo mejor posible, entendiendo toda su esencia, su mentalidad, su método o su metodología y su finalidad. Básicamente, no es más que comprender todo el pensamiento de Eduardo Bonin. Queridos amigos, cuando me pidieron que compartiera este tema, confieso que me sentí muy aprensivo porque al conocer, y todos lo conocemos, lo que sucede un poco por cada diócesis o en general, lo que sucede por casi todo el mundo de cursillos en que respecta a las estructuras, lo sé y todos lo sabemos, que puede ser un tema en el que se puede decir mucho, porque todos somos conscientes de que algunas estructuras de cursillos están haciendo, o no, en todo el mundo. Todo lo que compartiré aquí es completamente de mi entera responsabilidad y nadie me dijo lo que tenía o lo que no tenía que decir. Así que toda la responsabilidad es mía. Compartiré el tema de acuerdo con todo lo que he estado leyendo y aprendiendo a lo largo de los años y asimismo sigo siendo, como os decía poco, un aprendiz de cursillos. Y todo lo que compartiré de acuerdo con lo que mi conciencia me dice que tengo y que debo compartir. Ahora sí, vamos al que verdaderamente nos interesa a todos. Cuando hablamos de estructura o de estructuras, podemos empezar por ver en el diccionario lo que significa la palabra. Y en el diccionario portugués, pienso que así será en nosotros, entre otras definiciones, aparece una que nos dice que la estructura es lo que se usa como apoyo. Y al transportar esta definición a cursillos, yo estoy perfectamente de acuerdo con ella, porque también una estructura de cursillos, sea la que sea, debe servir de apoyo. En relación con el título de este rollo, de esta charla, las estructuras del movimiento de cursillos, todas las estructuras, desde la diocesana, nacional, la internacional y mundial, deben ser de apoyo mutuo entre ellas y apoyo a todos los cursillistas, siempre teniendo en cuenta que deben ser un grupo de servicio auténtico que en el espíritu de reunión de grupo existan para guiar, unificar, conducir, coordinar, informar y sobre todo servir al movimiento de cursillos. Y repito, servir al movimiento de cursillos, que a nivel diocesano, nacional, internacional o mundial, y siempre manteniendo la fidelidad y a la identidad del movimiento de cursillos y a la fidelidad
al carisma fundacional que lo originó. Hay que tener en cuenta que depende de ellas, de las estructuras de cada una, ser guardianes de la identidad del movimiento de cursillos, pero ya iremos allá. Por lo tanto, todas las estructuras diocesanas, nacionales, internacionales y mundial tienen hoy más que nunca una serie de desafíos que pueden brindar inmensas oportunidades capaces de dirigir a toda la humanidad sin excepción y de una manera muy sencilla, pero muy concreta, el mensaje más grande y más hermosa de que Dios en Cristo nos ama y le vaya a través de la mejor manera conocida en cursillos, a través de la amistad. A lo mejor de cada uno, que no es más que su ser de persona, haciéndonos entender a todos que la vida es bella, las personas son todas importantes y de que vale la pena vivir. Y como siempre hacemos en cursillos, empezaremos abordando lo que las estructuras no son o lo que no deberían ser las estructuras de cursillos. Estructuras de cursillos, aunque sepamos que muchos pueden pensar de manera diferente porque así están actuando, no son torres de comando o torres de mando, ya que no están a cargo de mandar, sino de impulsar y servir y ser una unidad de servicio. No son torres de control, ya que no son responsables de controlar a nadie, sino de coordinar y guiar. No son torres de autoridad, sino guías para que todo funcione sin problemas. No son un grupo de personas de élite con dinero, con influencia o con muchos años de movimiento a los que todos deberían rendir homenaje, sino un grupo de personas con vocación de comprender lo que cursillos realmente quieren y se proponen. Pertenecer a una estructura no significa una meta que se pretende lograr, sino que, al ser parte de ella, significa una consecuencia de lo que se ha vivido, a menudo de lo que cuesta no poder vivir y lo que quieres verdaderamente vivir. Pertenecer a una estructura no es y nunca será un cargo ni una carga, sino la oportunidad de servir y crecer en la relación con Jesucristo y con los demás, creciendo uno mismo. Las estructuras no existen para que todos piensen de la misma manera, sino para hacer posible, dentro de la diversidad de pensamientos y opiniones, existir siempre, pero siempre, unidad en esta diversidad. Debido a esta situación, las estructuras nunca existen, pero nunca existen para excluir a aquellos que no piensan como los elementos que la constituyen. Los cursillos que ha pasado aquí, los cursillos no son una organización y por tanto estarían radicalmente mal diseñados si pretendieran una influencia en áreas de poder, nos dice Eduardo Bonil en Vertebración de Ideas, ¿no? He perdido mi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He perdido el rollo. Bueno, José, ¿puedes quitar la imagen, por favor? Gracias. Mejor así. Perdón, amigos. Bueno, y mucho más podríamos abordar aquí sobre lo que no son las estructuras del movimiento de cursillos. Entonces, ¿qué son o qué deben ser las estructuras del movimiento de cursillos? Deben ser, como os dije antes, un grupo de servicio auténtico que en espíritu de reunión de grupo existe para guiar, unificar, alentar, coordinar, preservar, informar y sobre todo servir al movimiento de cursillos y no servirse del movimiento de cursillos, que a nivel diocesano, nacional, internacional o mundial, manteniendo la fidelidad a la identidad del movimiento de cursillos
y al carisma fundacional que lo originó. Servir, 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 no servirse del movimiento. Deben estar profundamente informados, obviamente a través de los elementos que las componen, de todo el método, lo que se hace, de toda la mentalidad, por qué se hace, de toda la finalidad, para qué se hace, y de toda la técnica o de toda la sistemática, con qué y cómo se hace. Todo esto para no permitir que el movimiento de cursillos se distorsione. Después, de la generalidad a la que están sujetas todas las estructuras, cada una, y de acuerdo con la estructura de la cual estamos hablando, ya sea diocesana, nacional, internacional o mundial, tienen sus propias misiones específicas, aunque muchas se están olvidando de ellas y cayendo en lo que nunca, pero nunca deberían caer, que caen en torres de mando, en torres de control, en torres de autoridad y en torres de protagonismo, olvidando lo más importante que tienen que hacer, que es servir. Para no aburrirlos demasiado, no voy a abordar el qué y el por qué de la creación de cada una de ellas, diciendo que la más importante es la estructura diocesana a través del secretariado diocesano, todos lo sabemos, y que nada se sorprenda de que os diga que los cursillos son esencialmente un movimiento diocesano, pero porque todos lo sabemos, ¿no? Así que a quienes tenemos que motivar y hacer entender lo que mejor tienen cursillos, aunque muchos lo sepan, es a nuestro obispo diocesano. Por supuesto, y una vez que existen, que la estructura diocesana debe estar unida con la nacional, y esta con la internacional, y estas con la mundial, pero el movimiento es diocesano. Y si tantas veces en el nivel diocesano no hay entendimiento, ¿cómo lo va a haber entre las demás? Como os decía hace poco, todas ellas deben servir de apoyo unas a las otras. Y por supuesto, todas tienen de estar unidas a preservar la identidad fundacional de cursillos. Pero, repito, los cursillos, aunque mundiales, son diocesanos. Todos sabemos que el obispo diocesano, si no los quiere, terminan. Cabe a nosotros hacerle entender lo que son y para qué nacieron los cursillos según el carisma fundacional, que ha sido pensado, como todos nosotros sabemos, pensado, rezado, experimentado por nuestro querido fundador Eduardo Bonin Aguiló y por todos los iniciadores laicos y algunos sacerdotes que se incluirán después. Bueno, yo acredito que en el futuro mucho va a cambiar porque son cada vez más las personas que, profundizando en el carisma fundacional, se identifican con él y a su tiempo todo cambiará. Yo lo creo. No hay, amigos, no hay cómo parar más el carisma fundacional. Aunque muchos lo pretendan, pero no hay cómo pararlo. Siempre debemos tener en cuenta que para vivir cursillos solo se necesitan estructuras mínimas que hacen con que esta experiencia, con que esta vivencia sea posible. Cualquier cosa más allá de eso puede ser muy buena para algunos, pero puede ser perjudicial para el movimiento de cursillos si las personas que componen las estructuras, no saben lo que depende de cada una de ellas y lo que depende de la estructura que representan. Siguiendo en esta dinámica de no desear aburrirlos demasiado y ser muy rápido, hay otro aspecto que podemos aportar a esta charla, como siendo las otras estructuras, yo las llamo así, las que son y que aparecen a nuestro alrededor de nuestro metro cuadrado, y para las cuales muchos nos tientan obligar de forma consecutiva, intensiva y con frecuencia inconveniente, de que, porque hemos vivido en cursillo, estamos obligados a ser parte de ellas. Eduardo nos dijo, y estoy en total acuerdo con él, la causa que ha motivado mucha gente con personalidad a abandonar el movimiento, sin duda ninguna, el hecho de querer manipular la vida de los que han vivido la experiencia de cursillos, manipulando mil maneras de hacerlo. Hay aquí un problema que estoy
aquí me quedo sin mi rollo, no sé por qué. Bueno, pienso que están acompañando lo que está escrito, ¿no? Maquinando mil maneras de hacerlo y todas ellas fuera del área de su interés personal y de su voluntad, olvidando o cayendo en la cuenta de que todo el encuentro con Cristo tiene una radical frescura, creatividad espontánea que no admite ningún teledirigismo. Está en la historia de un carisma. Así que los cursillos tienen que crear compromisos entre personas y no compromisos a las personas. Hay que entenderlo. Y bueno, muchos no lo entienden así. Es una pena. Y en buena hora, muchas veces, lo que hacen ciertas estructuras, y desde luego las de cursillos, es justo el contrario. Quieren crear compromisos a las personas y no compromisos entre personas. Es cierto, y tenemos que decirlo, que muchos movimientos se han revitalizado después de la integración de muchos hombres y de muchas mujeres que después de haber vivido un cursillo se han integrado en ellos y muy bien. Pero debemos ser muy claros de que esta no es la finalidad del movimiento de cursillos. A pesar de lo que acabo de decir, quiero dejar muy claro también que no hay nada de malo para cualquiera que después de vivir un cursillo quiera unirse a uno o a más movimientos en su parroquia. Si desea hacerlo, debemos ayudarlo a cumplir su deseo, pero espero que nada se escandalice, pienso que no se escandalizan. Los cursillos no nacieron para alimentar las estructuras parroquiales. Hay que tenerlo también claro, ¿no? Los cursillos no nacieron para alimentar las estructuras parroquiales. Lamento deciros eso así, pero bueno, tiene que ser así. Mis amigos, permitan que siga tratándolos así. Dios se hizo hombre, no se hizo estructura. ¿Ok? Dios se hizo hombre, no se hizo estructura. Mejor se fue de nuevo. Las tecnologías. Así que, bueno, ya está aquí de nuevo. Gracias amigos. Eduardo Bonin dijo que la estructura, cuando el hombre se apoya en ella para dispensarse de su personal esfuerzo con el fin de conseguir una determinada meta, sin poner nada o muy poco de su parte, le hace menos persona en lugar de ayudarle a hacerlo. Está en el libro Historia de un carisma. Eduardo aún dijo más. Cuando invadiendo el terreno de su área personal, se pretende vincularla a una estructura, bueno, ahí está otra vez, forzando su decisión de manera más o menos velada, estamos haciendo más notorio de siempre de querer conseguir que la gente viva por el hecho de obligarla a convivir, olvidando que el convivir sin vivir contiene siempre una latente falsidad que quita filo al punto de avance de su testimonio. Los vínculos entre personas, por el contrario, son siempre dinámicos por sí mismos, aunque no menos exigentes. También nos dice Eduardo en Historia de un carisma. Si elegimos algo, es siempre y siempre será para el hombre, para la persona. También hay que entenderlo. Y en verdad, muchas estructuras no lo hacen así. Se olvidan de las personas. Tristemente, pero es una realidad. Cristo también lo hizo. No buscó estructuras, sino personas. Y vino a buscarlos independientemente de sus circunstancias de vida, como fue el caso de Zaqueo, de la samaritana, de la mujer adúltera, del buen ladrón y muchos más. Los alejados. Lo mismo que buscan cursillos de forma preferencial, que no exclusiva. También hay que entenderlo. Y muchas estructuras se están olvidando de eso, imponiendo reglas y más reglas despropositadas como quién pueden ir o quién no pueden ir a cursillos, cuando Cristo vino para todos. No interesa si casado o soltero, si hombre o mujer,
si con 15, si con 20 o con 70 años, o sé. Jesucristo vino para todos. Todos merecen saber que Dios en Cristo los ama, nos ama a todos. Cursillos son para las personas y no para sus circunstancias. Cursillos son para las personas y no para sus circunstancias. Esto es un enorme desafío para las estructuras de siempre y desde luego para las de hoy especialmente. El movimiento de cursillos no es el único camino, sino uno de los caminos que nos llevan al mismo destino, Jesucristo. A todos los que desean cambiar la identidad fundacional de cursillos, si no la entienden, que cojan otro, o que aprovechen sus propias distorsiones y que cambiando el nombre sigan haciendo otra cosa que será por supuesto muy buena, pero que no le llaman cursillos. Si elegimos este camino de cursillos, si nos gusta el camino de cursillos, debemos entender la razón por la cual fueron pensados, estructurados, rezados y experimentados desde sus orígenes y desde luego el origen y no desde el origen que unos le quieren dar. Aunque en muchos lugares de la tierra, algunos quizá muy cerca de cada uno de nosotros, siguen con tantas y tantas evidencias olvidadas que hacen que los cursillos siguen aún por estrenar. No quiero terminar este enfoque de las estructuras parroquiales sin dejar un gran abrazo de amistad aquí para todos los sacerdotes y no solo para aquellos que participan en cursillos. La verdad es que, en mi opinión, quienes participan en cursillos manifiestan más momentos de felicidad. Y nosotros, los laicos, los seglares, también, por nuestra amistad con ellos y por la amistad de ellos con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! El movimiento de cursillos es extraordinario en la amistad que se cría entre sacerdotes y seglares. Y esto es un gran regalo de Dios. Yo estoy agradecido a Dios por los momentos que me ha brindado con tantos sacerdotes que mantenemos una gran, fuerte y muy sincera amistad. Gracias a ellos y gracias a todos los sacerdotes. Y prueba de lo que estoy diciendo es ver la alegría que tenemos en este grupo cursillos y cursillistas en esta hora del amigo, donde todos, seglares y sacerdotes, nos relacionamos con un inmenso sentido de amistad y de gratitud por el regalo que el Señor nos ha dado. Queridos amigos sacerdotes, gracias, muchas gracias por vuestro ministerio y por vuestra amistad. Mis queridos amigos y amigas, por supuesto, el cambio en el mundo no está en el cambio de las estructuras, sino en el cambio de la mente humana. La mente humana cambia si el hombre, y por supuesto la mujer, tiene la capacidad de darse cuenta del encuentro con uno mismo, dando cuenta de que tiene cualidades, aceptando sus limitaciones y sabiendo que puede ser mejor si sigue su camino en el encuentro con Cristo, sabiendo que incluso el encuentro con los demás puede ser aún mejor. La verdad es que el hombre en gracia fomenta de evangelio las estructuras, lo ha dicho Eduardo Bonin, pero también es verdad que todo en cursillos se enfoca en Cristo, en la persona y en la amistad. Antes de concluir este rollo, permítanme decir que esta es mi reflexión sobre el tema, pero mucho más podríamos referir. Permítanme decirles también que el movimiento de cursillos, debido a todas las evidencias olvidadas y porque aún están por estrenar, nos traen muchos desafíos, es decir, también las estructuras que tiene el movimiento, desde la diocesana hasta la mundial, todas tienen muchos retos, muchos desafíos por su frente. Este tiempo de confinamiento
debido a la pandemia que causa la enfermedad del COVID-19, se está aprovechando o se debería aprovechar para repensar algunos de los caminos a seguir, dejando de lado las torres de mando, de control, de autoridad, de personas importantes, de quienes saben más que los demás, de quienes son insustituibles, y aprovechar para mejor profundizar y entender cursillos desde sus orígenes, porque así también nos pide nuestro Papa Francisco y nos han pedido sus antecesores, de que entendamos el carisma que nos ha dado origen, conociendo su fundador, sea el movimiento que sea. Este espacio creado como escuela virtual de dirigentes, si así le podemos también llamar, que reúne amigos de todo el mundo en un gran clima de amistad sincera y profunda, ha sido un gran desafío para todos nosotros, especialmente para todo el staff, y nos ha brindado con inmensas oportunidades. Uno de los grandes desafíos para todas las estructuras es que también aprovechan este periodo que a todos nos ha tocado vivir para darse cuenta del camino que han tomado y si son lo que deberían ser, es decir, en fidelidad al carisma fundacional que dio origen a los cursillos y en consecuencia al movimiento de cursillos. Que analicen si han sido torres de mando, torres de control, torres de autoridad, élite de personas, expulsores de quienes no piensan de la misma manera que ellos, o si por el contrario han sido verdaderos agentes de unidad en la diversidad, auténticos equipos de servicio, de orientación, de coordinación, de aliento y de apoyo, siempre, pero siempre, con fidelidad a la identidad del movimiento de cursillos. Desde el reflejo de estos desafíos, de estos retos, sin duda, habrá grandes oportunidades. La oportunidad única de llevar la mejor noticia más allá, de que Dios en Cristo nos ama, a todas las personas sin excepción, independientemente de las circunstancias de cada uno. Y que este mensaje puede y debe llevarse, como mencioné, por el camino de la amistad. Creo que no me equivoco si os digo que debido a todas las desviaciones que los cursillos están teniendo un poco en todas partes y desde siempre, la Iglesia está perdiendo un movimiento que, llegando a los alejados de manera preferencial, aunque no exclusiva, podría lograr hoy, más que nunca, con una iglesia de hombres en lugar de tener hombres de iglesia. Yo pienso que nuestra iglesia universal está perdiendo lo que el movimiento de cursillos puede dar a todos. Este es también un desafío que siempre ha lanzado nuestro querido Papa Francisco, llegar a las periferias, que más no son que los alejados, los no creyentes. Nuestro movimiento de cursillos, también a través de todas las estructuras que lo componen, tiene la oportunidad aquí y ahora, y entendiendo la mentalidad, la esencia, el método y la finalidad fundacional o original de cursillos, traer al presente, a los días de hoy, todas las evidencias olvidadas y con ellas todos aprovecharnos la oportunidad para estrenar definitivamente los cursillos. No será posible entender lo que pretenden cursillos si no conocemos a la persona y el pensamiento de Eduardo Bonin Aguiló y toda su vida, teniendo en cuenta también la audiencia que tuve Eduardo con el Papa Juan Pablo II, cuando él, hoy santo, le agradecía el movimiento de cursillos y donde Eduardo le ha dicho, esto no es obra mía, sino que es obra del Espíritu Santo. Al que Juan Pablo II, el santo, Juan Pablo II le contestó, del Espíritu Santo y del Espíritu tuyo. Hay que tenerlo en cuenta. Queridos amigos, estas son mis convicciones. No desearía terminar sin deciros que, y sabiendo que muchos están pasando grandes dificultades en ciertas estructuras,
como situaciones de exclusión y casi excomunicación, deciros que también yo he sentido a nivel diocesano, a nivel nacional y mismo a nivel internacional, y sigo sintiendo en la piel, la discriminación por entender cursillos centrados en Cristo, en la persona y en la amistad. Lo que sigo apenas deseando no es que piensen como yo, sino que sigamos pensando juntos en cursillos para que cada vez que profundizamos nos vamos identificando cada vez más con el carisma fundacional de cursillos. Hemos de tener mucha paciencia, porque la ilusión, el entusiasmo, el querer profundizar este carisma está avanzando por todo el mundo. Y aunque muchos lo desean, no lo van a poder parar. Pero hemos de tener paciencia, mucha paciencia. Yo no tengo, queridos amigos, soluciones milagrosas sobre este tema, pero creo que un día, trayendo al día todas las evidencias olvidadas, se van a estrenar los verdaderos cursillos. Espero no haberos aburrido demasiado y les agradezco a todos por toda la atención y paciencia que tuvieron para escucharme. Un gran abrazo de amistad para todos, con un enorme de colores desde las 9 islas de las Azores, especialmente de mi isla, la isla donde vivo, que se llama Isla Tercera. Por favor, procuren en el Google que van a encontrar Isla Tercera. Un gran abrazo de amistad a todos y de colores. De colores, hermano. De colores. De colores, Fausto.